Bienvenidos, un gusto saludarlos. En esta oportunidad sean bienvenidos a la clase número 5 con fecha 7 de marzo del año 2021, correspondiente al curso de Contabilidad 2 de la Facultad de Ciencias de la Administración de Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario Santa Lucía, Cotzumalguapa. En esta ocasión le acompaña su docente Claudia Vázquez y en esta oportunidad vamos a aprender cómo generar los registros contables en función de la admisión de nuevos socios. Como parte de nuestro curso, estamos viendo el proceso administrativo y contable de los registros y las operaciones para los distintos tipos de sociedad que regula la legislación guatemalteca. Así es de que sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este tema para desarrollar el día de hoy. Es importante que estemos atentos a la información que se comparte y en función de ello, pues vamos a ir aprendiendo también a generar los distintos registros contables. En cuanto a la admisión de un socio, vamos a partir del artículo 43 del Código de Comercio de Guatemala, en el cual regula los nuevos socios y herederos. Y para la admisión de nuevos socios nos hace referencia a que no podrán admitirse nuevos socios sin el consentimiento unánime de los demás. Significa que todos los socios que actualmente forman parte de la sociedad deben de estar en común acuerdo para admitir el ingreso de un nuevo socio. Es importante también recordar, reconocer y aprender que todas estas ampliaciones deben generarse a través de una escritura pública. Y este es un instrumento el cual domina este testimonio que debe presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Así es de que debemos de considerar este tiempo que la ley nos permite para generar la información en cuanto a los nuevos socios y herederos. Es importante verificar este plazo para poder cumplir con el mismo, ¿verdad? Dentro de las modalidades para admitir un nuevo socio, están las siguientes. Como número 1 tenemos la compra de la participación de un nuevo socio. Esto es lo que comúnmente sucede en las operaciones mercantiles donde ya hay un socio dentro de esta sociedad y pues él ya por X o Y motivo no quiere seguir o no quiere continuar en dicha sociedad y opta por vender su participación en ella. Es así como se da la compra de la participación a un socio, el cual pues ya tiene tiempo o ya es un socio antiguo. Otra de las modalidades es por la aportación de activos a la sociedad con base en, puede ser por la participación en proporción exacta al interés obtenido, la admisión de un socio mediante el abono de crédito mercantil a los socios antiguos, el crédito mercantil para nuevos socios, la prima de admisión pagadera a los socios antiguos, prima de admisión pagadera a los socios nuevos y la admisión previa de revaluación de activos. Vamos a ir conociendo las distintas modalidades para efectos de nuestro curso. Tenemos para desarrollar el día de hoy como número 1 la compra de la participación a un socio antiguo. Recuerde, ya está formada la sociedad, pero uno de los socios quiere vender la parte que corresponde a su capital aportado y pues él decide vender a un tercero esa parte o esa proporción de capital. Es así como se da entonces que este tercero genera la compra de la participación de un socio antiguo. Dentro de la teoría debemos reconocer y hacer mención o referencia a este caso en particular. Y es que esto sucede cuando un nuevo socio puede adquirir su participación comprando todo o parte del capital de un socio antiguo. Tomemos nota acá en este punto y es que acá nos hace referencia a que un socio antiguo puede vender una parte del capital
como también puede vender toda la proporción que le corresponde. Es importante también, continúa la teoría y nos indica, el importe que el nuevo socio haga efectivo es independiente y estrictamente personal entre ambos. O sea, deben de estar en común acuerdo cuál es la cantidad o la proporción de capital que va a vender y cuánto es lo que va a formar parte de este capital. Pero en estos casos, en los libros de la empresa únicamente se asentará el monto del capital obtenido. Es importante que tengamos clara la información, pero nos va a quedar mucho más clara cuando veamos el ejemplo práctico. Y es que acá nos hace referencia a qué es lo que está vendiendo, qué proporción del capital está vendiendo y debemos de verificar cómo debe ser el reconocimiento contable de esta transacción. Para este ejemplo, recuerde, es la compra de la participación de un socio antiguo. Tenemos como referencia con fecha 1 de febrero del año 2020, el señor Francisco López adquiere en 14,000 el 50% del capital de 20,000 que corresponde al señor Pablo Juárez. En este caso está él dentro de la sociedad que se denomina Dimas de Guatemala Sociedad Colectiva. Bueno, es importante que usted vaya verificando los escenarios que se muestran y en primer lugar vea de que el señor Francisco López compró por un valor de 14,000 el 50% del capital de 20,000. Si usted genera la operación aritmética donde hace una multiplicación de 20,000 por el 50%, eso es lo que compró el señor Francisco López. Pero el señor Pablo Juárez le dice, bueno, yo te vendo el 50% de capital de 20,000, pero no te lo doy en 10,000, te lo vendo en 14,000. Y este es el objetivo de las transacciones comerciales, ¿verdad? En algún momento obtener liquidez, obtener alguna renta, una ganancia, pero en esta oportunidad el señor Pablo Juárez le indica al señor Francisco López, te vendo el 50% del capital, pero en esta oportunidad el 50% corresponde a 10,000. En esa oportunidad el señor Francisco López adquirió ese 50%, pero no pagando 10,000, sino 14,000. Entonces, es importante que veamos el registro contable para esta operación y debemos de registrar en el libro diario la fecha que corresponde, el número de partida correlativa según el libro diario, y en esta transacción quien va a recibir es el señor Pablo Juárez Capital. Recordemos que en la cuenta de capital es una cuenta con saldo acreedor. Originalmente el señor cuenta con 20,000 de capital, pero él va a vender 10,000. Significa que debemos registrarle en el lado del debe esos 10,000 para disminuirle de su capital. Significa que cuando generemos una T gráfica en el lado del debe, él tendrá inicialmente 20,000 de capital, pero vendió 10,000. Significa que su saldo a una fecha determinada será únicamente 10,000. ¿Por qué? Esos 10,000 que estamos registrando en el lado del debe significa que van a disminuir a la cuenta del señor Pablo Juárez Capital. Bueno, ¿qué pasa con ello? En ese sentido, es importante también recordar que quien está entregando, en este caso va a incrementar a su capital, es el señor Francisco López, quien está adquiriendo ese capital inicial dentro de la sociedad Dimas de Guatemala. Es importante que recordemos la naturaleza de la cuenta para poder identificar en qué rubro. Si usted recuerda, pues le voy a recordar que este lado de la T gráfica se denomina debe y este lado de la T gráfica se denomina haber. En donde estamos diciendo entonces que al señor Pablo Juárez hay que
disminuirle 10,000 de su capital y al señor Francisco López hay que incrementarle esos 10,000 que él está adquiriendo dentro de la sociedad. Es así como registramos la operación, la transacción, así debemos de generar la partida contable en el libro diario. Sin embargo, debemos de tomar en consideración que el monto a registrar en la partida contable es el monto del capital que representa la operación, no el monto que ellos han convenido económicamente en la transacción de compra y venta. Recuerde de dónde obtuvimos estos 10,000 entonces, de generar la proporción del 50% de un capital de 20,000 quetzales. Así es como estamos generando entonces la transacción y en esta oportunidad esta corresponde a la compra de la participación a un socio antiguo. Recuerde, regularmente las ventas siempre se van a dar por un monto mayor. Sin embargo, la partida contable debe generarse por el monto del capital que corresponde. Es así como hemos generado este registro número 1 en el tema de admisión de un nuevo socio. Recuerde, quienes van a recibir las cuentas corresponde al socio que está vendiendo la parte proporcional y en el lado del haber vamos a generar los registros de la persona nueva o el socio nuevo quien está siendo admitido en la sociedad. El monto que debe reflejarse en la partida contable debe ser coherente a la proporción del capital que está vendiendo la persona. Hay otra forma en cuanto a la admisión de los socios, ¿verdad? Y otra de las formas es la prima de admisión pagadera a los socios antiguos. ¿Cómo así? Es importante entonces que conozcamos que como una alternativa se presenta el derecho reconocido a los socios fundadores. Pues ellos deben reconocerse que han conducido el negocio a una situación económica favorable. Significa que no se han obtenido pérdidas, sino que al contrario se han obtenido ganancias de las transacciones comerciales que realiza la empresa. Partiendo como ejemplo que los socios Trujillo y Fión, ellos están en esta sociedad, son dos personas, dos socios con un capital de 20,000 cada uno. Vamos a colocar por esta sección al señor Trujillo con un capital de 20,000 y el señor Fión con un capital de 20,000. Así es como originalmente estaba constituida la sociedad, pero dice que van a admitir a un socio tercero, el cual se denomina socio segura, y él dice que va a aportar un capital de 15,000. Pero recordemos, ellos dos son los socios fundadores. Y el tema de esta transacción se titula prima de admisión pagadera a los socios antiguos. Significa que debe pagarse una prima, como su nombre lo indica, una comisión, una retribución, un reconocimiento a los socios fundadores de esta sociedad. Bueno, bajo esa primicia, la condición con la que estos dos socios aceptan admitir al socio seguro es que, como lo indica el ejemplo, que de los 15,000 que él va a aportar, solamente tendrá participación a una cuarta parte del capital. Hay que comprender la estructura de la redacción de lo que nos dice el ejemplo. Lea nuevamente, dice, con la condición que los 15,000 que el socio segura va a aportar, solamente tendrá participación una cuarta parte del capital. Bueno, con la integración del socio segura debemos determinar cuál es el total del capital. Y ese total del capital asciende a un monto de 55,000. Es importante entonces que vayamos verificando cómo obtener esa cuarta parte del capital. Y esa es la condición con que aceptaron al socio, ¿verdad? Bueno, dijeron, sí vamos a aceptar al socio seguro, pero que él
pague 15,000 de capital, pero de esos 15,000 solo va a tener derecho a una cuarta parte del total de capital. ¿Qué es lo que hicimos? Observe, lo que hicimos es una suma de las aportaciones, donde el socio Trujillo aportó 20, el socio Fion aportó 20 y el socio Segura 15. De esto obtenemos un total de capital aportado en ese momento de 55,000. Pero la condición para aceptar al socio seguro es de que únicamente va a tener derecho a una cuarta parte del capital. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dividir el capital total dentro de 4 para reconocer el valor que debe asignarse al capital del socio seguro. Entonces, la partida en nuestro libro diario corresponde de la siguiente manera. Recordemos que la aportación va a entrar directamente a caja o puede ser caja y bancos, o bien si el señor socio segura va a emitir un cheque, debe aperturarse la cuenta bancos para hacer la transacción del depósito bancario. Quienes están entregando en esta oportunidad para incrementar su capital corresponde al socio segura, quien es el monto de su aportación. Recuerde usted que no serán los 15,000, sino que únicamente la cuarta parte del capital total, que es lo que tenemos por acá, que determinamos con antelación. Puede usted generar los registros y las operaciones aritméticas para conocer cómo obtener esos resultados, para conocer cómo generar el registro contable. Recuerde el título, esta es una prima de admisión pagadera a los socios antiguos. Y entonces usted dirá, ¿y qué pasa con la diferencia de los 15,000 versus los 13,000, verdad? Es importante que de forma sencilla vayamos entonces generando la información, y es que ahora lo que vamos a registrar es la prima. Significa que estamos entregando a las cuentas de los socios antiguos, Trujillo y Fion, la diferencia del valor que aportó el socio segura. ¿Y cómo va a determinar esa diferencia? Acá no la vamos a tener, acá de igual forma no la vamos a tener, pero observe usted qué es lo que vamos a generar. Si recuerda, la aportación total del socio segura era de 15,000, pero la condición fue que únicamente se le va a reconocer una cuarta parte del capital total. En consecuencia, a él se le reconocieron únicamente los 13,750. Lo que procede ahora es generar una resta para conocer cuál es entonces esa diferencia. Y la diferencia entonces de 15,000 menos 13,000 corresponde a 1,250. Pero como son dos socios los que hay, ese valor lo voy a dividir dentro de 2 para hacer la distribución de la prima para cada uno de los socios. Y esta prima, como lo indicamos al inicio, fue la condición que colocaron ellos como socios fundadores para admitir a un nuevo socio. Y esto se da normalmente dentro de las transacciones, dentro de sociedades o personas que quieren formar parte de una sociedad cuyo prestigio pues es elevado, cuyas acciones tienen valor alto en el mercado, y es una corporación o sociedad de renombre. En función de ello, pues los socios también imponen sus condiciones para admitir a un nuevo socio. Entonces, es una de las modalidades y es importante que usted conozca, que usted sepa cómo es que debe de generarse este registro contable, qué cuentas debe de utilizar. En este caso, donde se está generando el pago de una prima a los socios antiguos por admitir a un socio nuevo. Y esto se da en la vida real para que usted también tenga conocimiento de cómo generar los registros contables y en función de ello también sepa cómo generar las operaciones de cálculos aritméticos para las distintas modalidades. Otra de las opciones es pagando una prima de admisión a los nuevos socios. Si vimos el caso anterior, recuerde, fue una prima de admisión para los socios antiguos, pero este es el ejemplo opuesto.
Y es que puede suceder también que la prima concedida no sea para los socios fundadores, como lo veíamos en el ejemplo anterior, sino para el socio que está ingresando. Fundamentalmente puede ser por dos razones. Número uno, puede ser la urgencia de nuevos fondos para incrementar el capital de la empresa y que ésta pueda continuar sus operaciones. Esta es una de las razones principales donde para incentivar a las personas que formen parte de la sociedad se les ofrece una prima. En función de ello puede existir otra razón y esta corresponde a las calidades técnicas, especialización o experiencia del nuevo socio. Esta es otra de las razones entonces por las que se le puede pagar una prima al socio nuevo. Como ejemplo, vamos a verificar y en esta oportunidad tenemos a los socios Trujillo y Fio. Además de necesitar urgentemente el capital de trabajo, requieren los servicios del socio seguro. Ahí se están cumpliendo las dos condiciones. Por un lado, ellos quieren obtener más capital, más liquidez y también requieren los servicios del socio seguro. Este acepta ingresar a la sociedad, es decir, el socio seguro acepta con la condición que de los 15,000 se le reconozcan como participación en la empresa los 2/5 de su capital total. Entonces, ahora es importante que vayamos verificando la información y que conozcamos cómo vamos a generar los registros contables en función de dichas transacciones. Recordemos entonces que ahora corresponde generar la partida contable y es que ahora vamos a recordar que inicialmente quien va a recibir es caja, decíamos, si esta transacción se está pagando en efectivo. Si esta transacción se está pagando con cheque, podemos utilizar bancos o si la empresa, de acuerdo a su nomenclatura, utiliza la cuenta caja y bancos, pues que también es validera. Ahora, ¿cómo vamos a ir identificando cuál es el valor entonces que debe entregar cada uno de los socios? En primera instancia, debemos de describir o determinar cuál es el capital total de esta transacción. Entonces, si ustedes recuerdan, en esta operación debemos de recordar el capital total. Y recuerden ustedes que el capital total era de 55,000. Pero ¿qué dice la teoría? Y voy a recordar de dónde obtuvimos el capital total. Voy a ir a la partida anterior donde determinamos el capital total de esta sociedad. Aquí tenemos el capital total. Mismo ejemplo para que usted lo tome en consideración. Del capital total debemos de verificar cuál es la condición para esta nueva modalidad. Y es que acá nos indica el socio seguro acepta la condición que de los 15,000 que él está aportando se le reconozcan como participación en la empresa los 2/5 del capital total. Ahora, es de forma fácil, pero usted primero debe de determinar el capital total. Y lo voy a hacer de esta forma, donde usted va a sumar la aportación del socio Trujillo más la aportación del socio Fión más la aportación del socio Segura. Esa fue la aportación que ellos hicieron originalmente. Pero ¿qué pasa? En este caso, lo que nos decía es, bueno, yo sí, dijo el socio Segura, yo sí acepto ingresar a esta sociedad con la condición de que se me reconozcan como prima 2/5 partes del capital total. ¿Qué debo de hacer entonces? El capital total lo divido dentro de 5 para conocer cuál es la quinta parte. Pero como la condición decía, bueno, ingreso a la sociedad si me reconocen las 2/5 partes. Los socios Trujillo y Fión accedieron. Significa que
yo ya determiné aquí una quinta parte. Lo que debo hacer entonces es multiplicar por 2 para determinar cuál es el capital. Ahora, en esta modalidad, en este ejemplo, donde la prima de admisión se está pagando al nuevo socio, vea usted que quien salió favorecido en esta transacción es el socio Segura. Si recuerda usted el ejemplo anterior, decíamos que él no se le reconocieron los 15,000, sino que solo 13,000. Si lo vemos de términos generales, podríamos decir que él no salió beneficiado en ese ingreso a la sociedad. Pero en esta modalidad, él aportó 15, pero se le están reconociendo 22,000. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces para determinar los siguientes valores? Recuerde usted que lo que se dio en su momento fue una prima. Corresponde al socio Trujillo y al socio Fion cancelar esa prima al socio Segura. Por eso es que los estamos registrando en el lado debe, porque significa que ellos deben aportar y va a disminuir su capital. Pero ¿cómo determino estos valores? De forma sencilla. Sabiendo usted cuál es el valor total del capital Segura, pues en este caso son los 22,000. A ellos le restan los 15,000, que fue la aportación general, y ese resultado lo divide dentro de 2 porque son 2 socios los que hay en este ejemplo. Si hubiesen más, pues se dividen por la cantidad total de los socios que ya integran la sociedad. De forma sencilla, lo que va a hacer entonces es, suponiendo que no estuviesen en este lado por acá, usted ya tiene identificado el total del capital Segura y lo que él aportó. Bueno, ¿y qué va a hacer ahora entonces? De forma sencilla, va a generar los 15,000, 22,000, que fue el total, menos los 15,000, y que esa diferencia sea dividida dentro de 2 para cada uno de los socios. Es así entonces como genera la operación aritmética y de esto obtiene este resultado, que es el monto que cada uno de los socios antiguos pagará al socio nuevo como prima o reconocimiento de su aportación. Como lo veíamos en el enunciado, decía que ellos necesitaban urgentemente el capital, la liquidez, y también necesitaban los servicios del socio Segura. Por eso le están reconociendo una prima y en esa oportunidad pues él aportó 15,000, pero en su capital se le están reconociendo los 22,000. Es así entonces como generamos el registro contable. Hemos generado también las operaciones en esta misma hoja para que usted también tenga presente en cómo determinar los distintos valores y que pueda generar los recálculos que corresponden. Hemos visto entonces un segundo ejemplo. Vamos a verificar un tercer ejemplo donde la admisión se hace o se genera previo revaluación de activos. ¿Cómo así? Vamos a ver cómo es esta modalidad. Esta modalidad consiste en que previo a la admisión de un nuevo socio, es decir, ya existe una sociedad, ya está funcionando, pero se necesita o va a ingresar un socio nuevo. Pero antes que se introduzca o se admita este socio, es importante verificar o reevaluar los activos para determinar si estos sufren algunas modificaciones en la empresa. Es preciso al respecto no perder de vista si se enajenara algunos de los valores del activo revaluado, es decir, se incrementa el valor de lo que originalmente tenía en libros. Este excedente debe reconocerse como un beneficio y queda sujeto al impuesto sobre la renta. En esta oportunidad nosotros no vamos a determinar diferencias por revaluaciones, ¿verdad? Ya que es otro tema contable. En esta oportunidad lo que nos interesa es verificar el registro contable de la admisión de socios previo a una revaluación de activos. En un escenario donde la sociedad ya está funcionando, pero necesitan ingresar a un tercero. Entonces, antes de que el tercero ingrese, van a revaluar, van a determinar el valor real de los activos a una fecha determinada.
Veamos entonces un ejemplo y nos indica que el aspecto técnico se ilustra con el ejemplo siguiente. Usted ya reconoce o se ha familiarizado con las distintas cuentas que a continuación vamos a ver. En esta oportunidad, la empresa cuenta con el estado de situación financiera, donde en su cuenta de bancos posee 5,000, su cuenta de clientes posee 30,000, el inventario de mercaderías lo constituye con 35,000, la cuenta de edificios con un valor de 20,000, cuenta con terrenos valorados en 10,000, haciendo un total de activo de 100,000. Estos son entonces los derechos o las propiedades con los que posee la sociedad. Sin embargo, también cuenta con algunos pasivos, tales como cuentas por pagar con un valor de 20,000. Tiene el socio A, el cual tiene un capital de 30,000, el socio B con un capital de 30,000 y el socio C con un capital de 20,000, para generar un total de pasivo y capital por un valor de 100,000 quetzales. Si vemos, como lo indica acá el aspecto técnico, esta es la situación financiera de esa sociedad. Bueno, ya veíamos, posee activos, pero también posee pasivos. Veamos entonces cuál es el escenario para esta modalidad o este ejemplo. Vamos a ir verificando. Vaya usted tomando nota, recordando, y el enunciado nos indica. El socio B, recuerde que hay 3 socios, A, B y C. El enunciado nos indica que el socio B, con el consentimiento de los otros socios, recuerde que es una primicia, todos deben de estar en común acuerdo y debe ser por unanimidad. En este caso, el socio B vende en 20,000 la mitad de su participación a socio D. Recuerde, el socio D es el nuevo socio, es el que va a ingresar a la sociedad, es a quien se va a admitir en la sociedad. Pero convienen en que previamente se correrán en libros contables las siguientes modificaciones. A esto llamamos entonces revaluación de activos. Generar un nuevo registro, generar una, como su nombre lo indica, una evaluación para determinar cuánto realmente estos cuestan a una fecha determinada. ¿Cuáles son las modificaciones que va a sufrir este estado de situación financiera? Veamos. En primer lugar, dice que debe rebajar 2,000 en el inventario de mercadería. Debe rebajar, recuerde. Pero también, conforme su nueva tasación o revaluación, incrementar el valor de los edificios con 11,000. Muy bien, ya llevamos 2 primicias. Debe formar una provisión de 1,000 para las cuentas de clientes de dudosa recuperación. Si recordamos, el estado de situación financiera no contiene una estimación para esas cuentas incobrables, ¿verdad? Pero sí posee clientes, pero no ha estimado que en algún momento estos no puedan cancelarle. Por consecuencia, dice que debe formar una provisión de 1,000 quetzales para las cuentas de clientes de dudosa recuperación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Recuerde, nos indica que el valor de edificios debe incrementar, por eso es quien está recibiendo en esta oportunidad un valor de 11,000. Vea usted, acá tenemos el numeral 2. Pero ¿contra qué lo voy a regularizar en este caso? Veamos entonces, en este caso, dentro de la tasación o la revaluación, el numeral 1 nos solicita rebajar 2,000 en el inventario. Recuerde usted que el inventario de mercadería es una cuenta de activo cuya naturaleza es un saldo deudor, pero para disminuir o rebajar el valor de esa cuenta, yo debo colocarlo en el lado del haber. Voy a colocarlo acá para que usted recuerde y tenga presente estos registros. En consecuencia, estamos registrando el inventario de mercadería en el lado del haber por un valor de 2,000 quetzales. Nos dice también que una de las condiciones fue que se cree una estimación para cuentas incobrables. La estimación para cuentas incobrables es una cuenta regularizadora de activo, que también se reconoce como un pasivo.
¿Por qué? Es una reserva que se está haciendo. Ya decíamos, la sociedad tiene clientes, sin embargo, no había considerado una reserva por aquellas cuentas de dudosa recuperación. Muy bien, ahí con estos registros hasta este punto hemos generado las operaciones que requirió la sociedad previo a admitir al socio D como nuevo socio para formar parte de dicha sociedad. Ahí hemos cumplido con ello. Pero si usted se da cuenta, en este caso, quién va a entregar o quién va a recibir cada una de los otros saldos. Es importante que recordemos cómo entonces determinamos esas diferencias. Y ahora viene la operación. Si en este caso no tuviéramos los registros por acá, lo que debemos de hacer entonces es, hasta este punto contamos con edificios con 11,000 en el lado del debe y en el lado del haber contamos con inventario y contamos con estimación para cuentas incobrables. Es decir, 11,000 en el lado del debe y 3,000 en el lado del haber, lo cual nos hace una diferencia de 8,000 quetzales. Pero ¿cómo determinar entonces quién va a cubrir esa diferencia? Significa que esta es una diferencia positiva. Vea usted, imagine el escenario donde la empresa incrementó su valor, no disminuyó, incrementó. Es decir, que de los 100,000 que contaba como parte de su patrimonio en el estado de situación financiera, ahora ya no va a tener 100,000, ahora cuenta con 108,000. ¿Por qué? Se incrementó el valor del edificio, aunque también se disminuyó el inventario y se creó una estimación. Por eso estamos haciendo ahí una resta, 11,000 menos 3,000, 8,000 quetzales. Pero ahora dirá usted, ¿cómo determino entonces el valor que corresponde a cada uno de los socios? Esto va a ser en función de su aportación en el capital. En este caso, el capital total es de 80,000, donde vamos a verificar o hacer una relación que nos permita entonces establecer cuál es el porcentaje que corresponde a cada uno de los socios. Vea usted que en este caso, para el socio A corresponde un 37% del capital, 37.5, 37.5 y 25. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a hacer una relación donde vamos a distribuir ese monto en función de la proporción del capital aportado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Una multiplicación, donde los 8,000 los multiplicamos por el 37.5% que corresponde a la aportación del socio A. Lo voy a remarcar por aquí, vea, socio B 37 y socio C 25. Y así lo vamos a hacer, una multiplicación para determinar entonces cuánto corresponde a cada socio. Vea usted, hasta este punto solo estamos haciendo la revaluación. ¿Qué hicimos entonces? Generar los registros de las condiciones, determinamos la diferencia, en este caso fue una diferencia positiva, y esta diferencia la distribuimos dentro de los distintos socios. Por eso esto es el ajuste previo a la admisión y la distribución de excedentes en forma proporcional al capital. Hasta ahí se generó la tasación, se generó la revaluación, pero ahora corresponde entonces generar la admisión del nuevo socio. Recuerde usted que originalmente el enunciado nos decía, vea, el socio B va a vender a el socio D, que es un nuevo socio, ¿verdad? Estamos por acá donde dice que el socio B va a vender en 20,000 la mitad de su participación al socio D. Ahora corresponde entonces realizar ese registro contable, donde hemos de registrar
quien está recibiendo en el lado del debe el socio B, porque se va a disminuir de su capital, ¿verdad? Si recuerdan, él tenía entonces un capital original de 30,000. Observe usted el estado de situación financiera donde el socio B cuenta con 30,000, pero derivado de la revaluación, a él se le incrementaron 3,000. Entonces él ya no tiene un capital de 30,000, sino de 33,000, ¿verdad? Y entonces, de ese capital total del cual él cuenta, vende el 50%. Por eso acá estamos haciendo una división dentro de 2, o bien podemos hacer una multiplicación por el 50%. Y es la transacción que estamos generando en este punto. Y la partida en esta ocasión es de forma sencilla, donde se le va a rebajar del capital al socio B 16,500. Y acá ya se registra el ingreso del nuevo socio, cuyo nombre es socio D, con un capital de 16,500. Entonces, este es el valor que debemos de registrar para la admisión del socio cuando existe una revaluación. Si no hubiera existido la revaluación, usted bien identifica que el 50% o la mitad de 20,000 son 10,000, pero ya no eran 10,000. Recuerde usted que existió una tasación, una revaluación y incrementó entonces el capital del socio. Si usted lo quiere hacer de forma gráfica, donde podemos colocar el socio B, él originalmente tenía en su aportación en el estado de situación financiera un capital de 30,000, pero también en la revaluación él obtuvo una tasación de 3,000. ¿Qué hicimos con eso entonces? Generamos una suma y de esto estamos generando el 50%. De esos 30,000, el 50%, que es el valor que estamos registrando en la partida. Para que usted lo tenga presente y que no se le olvide cómo estamos generando entonces esta operación de este registro, y que usted el día de hoy haya aprendido cómo generar las operaciones contables en distintas modalidades por la admisión de un nuevo socio. Recuerde, el día de hoy verificamos el tema de la admisión de un nuevo socio cuando se compra la participación de un socio antiguo, cuando se paga una prima de admisión a los socios antiguos, cuando se paga una prima de admisión a los socios nuevos y cuando la admisión se realiza previo a una revaluación. Es así como el día de hoy hemos desarrollado estos casos. Lo invito a que pueda generar los recálculos correspondientes y que usted mismo pueda determinar los valores que asignamos en cada una de las partidas con el objetivo de incrementar su aprendizaje y que podamos cumplir con su formación profesional en nuestro curso de Contabilidad 2. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy, esperando que sea de su agrado. Les estoy compartiendo también el documento de Excel, el cual contiene la información que hemos utilizado para estos casos. En esta oportunidad les acompañé esperando poder generar otra información relacionada a nuestro curso Contabilidad 2. Un gusto saludarlos, éxitos y bendiciones en todo.